Buenas tardes, yo soy el profesor Moisés Sotobajo y este es el curso de Análisis matemático en espacios métricos. ¿Bien? Hoy es jueves 9 de septiembre de 2021 y tenemos una sesión de 1 hora que vamos a dedicar a teoría. Les comparto mi escritorio. A ver, está jugando al escondite. Ok, muy bien. ¿Pueden ver mi escritorio y escucharme bien? Sí, profesor. Muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar. Entonces, estamos viendo ejemplos de espacios métricos, que son espacios de sucesiones. Entonces, pues tenemos nuestra familia paramétrica. Empezamos con el caso P mayor o igual que 1 finito. Después vimos el martes, el caso P igual a infinito y el caso P entre 0 y 1. Y vamos a terminar hoy con el caso P igual a 0 y continuar con los espacios de funciones. Muy bien. Bueno, a ver, voy a poner todo el escritorio aquí para escribir, para que lo vean bien. A ver, defino esto como documento maestro y abro el archivo correspondiente, que es este, si no estoy mal. Muy bien. Bueno, vamos con el caso P igual a 0. Te voy a quitar los comentarios de aquí y vamos a empezar a editar. Entonces, la dimensión la tengo que quitar, porque aquí no es necesaria, entonces nada más el campo de escalares. Entonces consideramos en el espacio F infinito de sucesiones en F, sucesiones de elementos de F, la aplicación ρ infinito 0, que va a ir de, vamos a ver cómo lo estamos escribiendo. Bueno, vamos a poner aquí L0, L pequeña 0 de F por sí mismo a R dada por, entonces ρ infinito. Uy, y aquí he puesto un P, eso es un 0. Y como esto lo copié, quiere decir que hay una rata por aquí, en el caso P igual a 0, que voy a tratar de corregir ahora mismo. Lo copié de aquí, así que aquí está la rata, ¿lo ven? Ese P tiene que ser un 0, lo voy a corregir ahora mismo. Está en 1,41, a ver. Cerca de la identidad de 1,41. Aquí, de hecho, en la identidad 1,41. Vale. Entonces ya corregí la rata, este cerito de aquí, y ahora vamos a continuar con lo que estábamos haciendo. A ver, hasta abajo, aquí. Entonces tiene que haber una serie, ¿bien? Y todo esto es igual, pero tengo que poner, recuerden, para las series poníamos una potencia, ¿no? Si recuerdan de la sección de algunas desigualdades, poníamos una potencia, ahora vamos a comentar eso. Para X, con término genérico XK, que es una sucesión, y lo mismo para Y con término genérico Y sub K. Y aquí pues es igual, vamos a poner L0. Donde definimos el conjunto L0 de F. Ahora después veremos cómo lo definimos. ¿Bien? Entonces, bueno, vamos a comentar. Entonces, para el caso P igual a 0, espacio de sucesiones, el campo escalar, como siempre, de escalares,
y en el espacio de sucesiones f infinito consideramos la siguiente aplicación. Y esto igual me lo está cortando. ¿Cómo lo estaba poniendo? Ah, teniendo en mente. Vale, vamos a ponerlo. Teniendo en mente el espacio, consideramos la aplicación. Vale. Entonces la aplicación ρ infinito 0, infinito es por la dimensión, estamos considerando sucesiones, y 0 es por el tipo de métrica, que va de L0 de f por L0 de f a los reales, dada por esta expresión de aquí, que es 1,54. Entonces, dada una pareja de sucesiones x y y, ¿bien? Con términos genéricos x sub k y y sub k, respectivamente, la métrica viene dada de la siguiente manera. Rho infinito 0 de x, y es igual a la serie en k desde 1 hasta infinito, de 2 elevado a menos k, hemos puesto esta potencia, por esta división, este cociente de aquí, ¿no? El módulo de la diferencia dividido por 1 más el módulo de la diferencia, ¿no? Bueno, entonces hay que definir L sub 0. Entonces, si recuerdan, como lo estábamos haciendo en los ejemplos anteriores, básicamente buscábamos el conjunto de sucesiones que hiciera que esas expresiones que aparecen ahí sean finitas, ¿bien? Entonces nos podemos preguntar qué conjunto de sucesiones en F hace que esa expresión sea finita. Digamos, si quieren poner, por ejemplo, y igual a 0, tendríamos que considerar la serie k desde 1 hasta infinito de xk, módulo de xk por 1 más módulo de xk. ¿Bien? Entonces estaremos pidiendo que las xk convergieran a 0, pero eso de alguna manera, puesto que el divisor estaría acotado inferiormente por 1, pues esto sería menor o igual que el módulo de xk, y entonces básicamente estaríamos pidiendo que la sucesión de los módulos de los xk fuese convergente. ¿Bien? Es decir, que la serie de los xk fuese absolutamente convergente. Si se fijan, eso sería básicamente pedir que la sucesión estuviera en el espacio L pequeña 1. ¿Bien? Porque si aquí ponemos p igual a 1, pues queremos decir que este es el conjunto de las sucesiones cuya serie correspondiente es absolutamente convergente. ¿Bien? De hecho, podemos ponerlo aquí como comentario. Ahora después lo pongo a ver si no se me olvida. Bien. Mientras que cuando p es igual a 2 decimos de cuadrado sumable. También lo voy a poner aquí. En general decimos esto de aquí. Bueno, pero nosotros queremos algo distinto para el caso p igual a 0. ¿Bien? El caso p igual a 0, con esta expresión de aquí, es una métrica mucho más laxa, ¿bien? Mucho más tolerante, digamos, ¿bien? Porque si se fijan, este factor de aquí, como ya hemos comentado, creo que en la sección de algunas desigualdades, este número está siempre entre 0 y 1. Obviamente siempre es no negativo y siempre es más pequeño que 1 porque estoy aquí sumando 1. ¿Sí me siguen? ¿Me hago entender? Sí. Ok. Vale. Bueno, entonces, lo que hacemos en este caso, que no hacíamos en el caso de dimensión finita porque no hacía falta, en este caso lo que hacemos para p igual a 0, pero sucesiones, como tenemos una serie, para de alguna manera forzarla que sea convergente, ponemos unos pesos en la serie de manera que fuerce eso a que siempre sea convergente. Entonces estos pesos son, pues, por ejemplo, estas potencias de 2. Uno puede poner básicamente cualquier sucesión puede tomar como sucesión de pesos cualquier sucesión de términos no negativos que sea convergente, básicamente. Entonces, bueno, pues ponemos estas potencias de 2. Obviamente, si uno quita este cociente de aquí, te olvidas de él, tenemos la serie de 2 a la menos k que es convergente. Entonces, eso es básicamente la propiedad que estamos utilizando de esas potencias de 2. ¿Vale? De tal manera que
Si se fijan, perdón, da igual la sucesión que yo tome en F, ¿bien? Si yo considero esta serie, entonces pongan si quieren aquí yk igual a 0 para todo k, entonces esta sucesión que yo pongo, como estos términos siempre están acotados por 1, pues entonces esta serie está mayorada por la serie de 2 a la menos k y por lo tanto es convergente. O sea, su suma es 1. ¿Bien? Ok. Entonces, esta serie siempre es convergente, como digo, y bueno, obviamente para cualquier x y y, pues por el mismo motivo, esto también es convergente. Entonces vamos a definir por comodidad L sub 0 de f igual a f infinito, a todo el espacio de sucesión. ¿Bien? Podría haber puesto aquí f infinito y ya está, pero por comodidad, por tratar todos los casos de sucesiones L pequeña p de f en algunos enunciados en los que valga para todos, y entonces yo diga en el espacio L pequeña o para X y Y pertenecientes al LPDF, para que sirva también para P igual a 0, pues simplemente vamos a definir L0 de F. Nos conviene definirlo como F infinito y listo. Entonces, aquí voy a poner F infinito como estaba comentando. Ok, aquí lo tiene. Estamos definiendo esto, entonces L pequeña 0 no añade nada nuevo, es todas las sucesiones, porque para todas esta expresión 1,54 es finita, para toda pareja, y entonces pues tiene sentido. ¿Ok? ¿Me hago entender? ¿Quieren ver otra vez la página? ¿Hola? Bueno, deduzco que está todo bien. Bueno, a ver, ¿ahora qué desigualdad hay que utilizar? Bueno, pues vamos a utilizar en la sección de algunas desigualdades discretas. Nos vamos al caso P igual a 0. Entonces vamos a utilizar la desigualdad 1,22. ¿Sí? Si la recuerdan, en la proposición 13. Entonces aquí tenemos 1,22. Voy a utilizar esta desigualdad. La voy a citar aquí. Entonces aquí la ponemos. Vamos a poner aquí proposición. Vamos a ver. No la tengo, pero la puedo poner. Una modificación de esto. Así. Yo espero que no pise ninguna. Espero que no. Aquí. Bueno, entonces se tira el siguiente resultado y el resultado es este de aquí. Solo voy a poner L0 de F. Y aquí tengo que poner dimensión infinita. Muy bien. Me conviene compilar otra vez para que agarre. Entonces 1,22, proposición 13. Vamos a ver que eso es lo que queremos. Aquí. ¿Bien? Entonces la desigualdad 1,22 por proposición 13 es básicamente la desigualdad triangular para esta métrica. ¿Bien? Entonces uno puede comprobar el resto de propiedades, es sencillo, de que esto es una métrica y entonces se tiene la proposición 33 que dice que esto es un espacio métrico. Este conjunto, que no deja de ser el conjunto de sucesiones, con esta métrica definida en 1,54 y esto lo estoy rotando L0 de F otra vez y eso es un espacio métrico, es decir, esto de aquí es una norma. Ejercicio, demostrarlo. ¿Bien? Estoy cometiendo un abuso de notación
pero bueno, pues ya, ya están acostumbrados. Si quieren, noten el abuso de notación similar a los anteriores. Vale, ya está. Bueno, ahora quería hacer el comentario que dije para aquí, para el caso P mayor o igual que 1, en particular para P igual a 2, se habla de sucesiones de cuadrado sumable. Nótese que en el caso P igual a 1, lo que estaba diciendo, se trata del conjunto de series absolutamente convergentes. Bueno, para ser más exactos, se trata del conjunto de sucesiones cuyas series correspondientes son absolutamente convergentes. ¿Qué quiere decir que son absolutamente convergentes? Pues eso, que la serie de los módulos de los xk es convergente. Entonces, por definición, no estoy usando ningún resultado. Muy bien. Bueno, pues este es el espacio L pequeña 0 de F. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? Antes de que continuemos. No, profesor, gracias. ¿No? Ok, bueno. Un comentario. Cuando estoy llamando a estos espacios de sucesiones, digo L pequeña p, ¿bien? Por lo siguiente, porque normalmente los espacios LP, como se suele decir, pero escritos con L mayúscula super P, son los espacios de LB, que son unos espacios que tienen que ver con la integral de LB, son espacios de funciones y que van a estar muy emparentados con los ejemplos que vamos a ver aquí de espacios de funciones continuas, ¿no? Los CP. De hecho, pues son sus completaciones. Pero bueno, como todo eso tiene que ver con teoría de la medida que aquí no estoy suponiendo, integral de Lebesgue, pues entonces no voy a hablar de ello. Pero sí quiero comentarles para que sepan, entonces normalmente cuando uno habla de espacios LP, pues se refiere a los espacios de Lebesgue, normalmente, y para diferenciar fonéticamente estos espacios de sucesiones, pues decimos L pequeña p. ¿Bien? Entonces es una L minúscula, porque la L mayúscula la reservamos para los espacios de Lebesgue. Muy bien, bueno, pues vamos ahora con los espacios de funciones. ¿Bien? Y antes de eso nos conviene ver un lema, ¿ok? Que no sé si lo hemos visto en algunas desigualdades, yo diría que no, pero pues si acaso déjenme revisar, para no repetirlo. No se ha visto. Ok. Bueno, pues entonces vamos con ello. Entonces, en esta subsección vamos a introducir algunos espacios métricos de funciones. Se trata de una familia indexada por P en el intervalo cerrado 0, infinito. ¿Bien? Permítanme hacer esta, no sé, obscenidad o este abuso de notación. Entonces estoy poniendo este intervalo cerrado y entonces estoy incluyendo como si fuera un número, entre comillas, el infinito. ¿Bien? Esto solo lo hago, ahí no hay ninguna álgebra, ni topología, ni nada. ¿Vale? Nada de nada. Simplemente es notación para decir que considero también el caso P igual a infinito, para notación. Nada más, no hace falta complicarse. ¿Bien? Es por comodidad. Bueno, entonces, en clara analogía con los
ejemplos de las secciones anteriores. O subsecciones, pero bueno, así lo dejo. Bueno, a ver, lo voy a poner aquí. Antes de continuar, para comprobar las propiedades de métrica, en particular la no degeneración de la métrica, el siguiente lema, formulamos el lema siguiente. No, así no cuadra. Nos será útil el siguiente resultado. Sí. El resultado siguiente. Bueno, así es mejor. Ok. Bueno, esto para que vean lo que acabo de escribir. Y entonces vamos a poner aquí un lema. Bueno, entonces el lema es el siguiente. Si F pertenece a C de AB, entonces recuerden dónde estábamos en los preliminares o dónde definimos los conjuntos de funciones con... no, fue aquí en algunas desigualdades, si no recuerdo mal. En las desigualdades continuas. Aquí. Entonces estoy utilizando la definición 3. Y en toda esta subsección que estamos ahora, que será la 133 si no estoy mal, en esta 133 vamos a utilizar la definición 3. Y a lo largo de todo el curso también. Entonces C de AB quiere decir las funciones continuas que van de AB en R, entonces continuas pues en el sentido del cálculo. ¿Vale? Y que recordamos que podemos sumarlas y multiplicarlas por números y entonces forman un espacio vectorial. ¿De acuerdo? Entonces, en el lema, al decir f en CAB, me estoy refiriendo a una función de AB en R continua. Aquí, una función de AB en R continua. Por cierto, les pregunto, necesito demostrar que L pequeña 0 es un espacio vectorial, como hicimos en casos anteriores. ¿Necesito demostrar que L pequeña 0 es espacio vectorial? No, porque no se pide eso en la definición de espacio métrico. Ok, no se necesita la definición de espacio métrico. Recuerden que un espacio métrico no tiene por qué ser espacio vectorial. Un espacio normado, sí. Un espacio métrico no tiene por qué. ¿Bien? Puede serlo, y de hecho muchos de los ejemplos importantes, algunos de los que hemos dado, lo son. ¿Bien? Bueno, pero aún así les hago la pregunta, por curiosidad. ¿L pequeña 0 es un espacio vectorial? A ver, ¿quién es L pequeña 0? Pues habíamos quedado en que era el espacio de sucesiones en F, ¿no? Es el espacio de sucesiones en F. Ok, entonces... Entonces sí es un espacio. Un espacio vectorial, muy bien. A ver, vamos a apuntar por aquí un punto. Muy bien. Vale, vamos con el lema. Entonces, si f es continua, cumple que la integral en AB, obviamente, es integrable. Bueno, ¿la integral de quién? De el valor absoluto o
Si uno considera funciones complejas, pues el módulo diferencial de t es igual a 0. Entonces, f es la función trivial. Es decir, f es igual a 0 para todo t en el intervalo a, b. Aquí voy a ponerlo de esta manera. Bueno, aquí tenemos el resultado. ¿Bien? Entonces, aquí les quería preguntar. Primero, si yo tengo una función en c de a b, yo estoy poniendo que esto es igual a 0. Es decir, estoy diciendo que la integral existe del valor absoluto de f, la integral existe y vale 0. Bueno, esto nos va a salir varias veces en esta subsección. ¿Por qué la integral del valor absoluto de f sería integrable? Porque f es integrable, porque es continua. Porque es continua, ¿dónde? En el intervalo AB. Ok, ¿y qué le pasa al intervalo AB? Es acotado, es cerrado y acotado. Ajá, es decir, Una función continua en un intervalo cerrado y acotado es acotada. es acotada. ¿Cómo se llama el teorema? Ay, no. ¿No te acuerdas? ¿El teorema de Gutiérrez? ¿O de quién era el teorema? No me acuerdo. Es el teorema de Weierstrass, Ah, ¿vale? que ya habíamos dicho, sí. Teorema de Weierstrass. Una función continua definida en un compacto, ¿bien? Que en R quiere decir cerrado y acotado. Ese es el teorema de Heine-Borel. Es acotada. Y al ser acotada, en un intervalo finito, tiene longitud finita, pues la integral es finita, ¿vale? Muy bien. Entonces, si cumple esto, y fíjense que aquí estoy poniendo el valor absoluto, esto es clave, estoy poniendo el valor absoluto. Si la integral es 0 y f es continua, entonces f es la función trivial, es decir, es la función constante igual a 0. ¿Bien? ¿Alguien sabe por qué podría ser eso? ¿Alguna idea de la demostración? Mientras te apunto a Alejandra, ¿verdad? Sí, A ver, les pongo aquí el lema. ¿A alguien se le ocurre una idea para demostrarlo? A lo mejor no la demostración completa, pero una idea de por qué eso podría ser cierto. Pues si en un punto f no es 0, entonces su valor absoluto va a ser mayor a 0. Y como el valor absoluto de f de t es una función continua, por ser composición de funciones continuas, eso ya implicaría que la integral fuese mayor a 0. Ok, estoy de acuerdo con el argumento, nada más pediría que lo refinaran. O sea, porque, fíjense, hay dos hipótesis, las dos son clave. Una, que la integral del valor absoluto es 0, y otra, que la función es continua y por lo tanto el valor absoluto de f, como bien dices tú, también es continua. Entonces, hay que utilizar, para que se vea bien la importancia de que f sea continua, me gustaría que utilizasen la continuidad. ¿Bien? Porque recuerden, si la función f o valor absoluto de f es positiva en un punto, pues eso, un punto a la integral le da igual, ¿no? La integral no se entera si cambiamos la función en un punto. Tenemos que cambiarlo en un conjunto más grande para que modifique el valor de la integral, ¿no? Tenga un área positiva. Entonces, ¿cómo se utilizaría la continuidad para acabar el argumento que estás diciendo? Porque entonces en una vecindad del punto en el que f es distinto de 0, el valor absoluto de f va a ser mayor a 0 en toda esa vecindad. De hecho, no basta con decir mayor que 0, sino de alguna manera puedes poner un épsilon o algo así, ¿no? De manera que te asegure que... ¿De acuerdo? Sí. Bien. Bueno, si la integral fuese positiva, o sea, si la función fuese positiva, la integral tiene que ser positiva también. Pero de alguna manera lo que estás utilizando es que puedes meter ahí un epsilon por debajo, de manera que en la vecindad
el valor absoluto de f está por encima de ese epsilon y entonces la integral tiene que ser mayor o mayor o igual que la medida de la vecindad o la longitud del intervalito, ¿no?, de la vecindad por... Bueno, hemos perdido la conexión. Ahora que recuperemos la conexión, termino la frase. Vaya lata. Ok, ¿pueden oírme ya? ¿Me oyen? Sí, ahora sí. Ok, perdón, es que perdí la conexión a internet. Entonces, termino la frase que estaba diciendo. Entonces, si en esa vecindad del punto la función valor absoluto es mayor que ese epsilon, entonces la integral del valor absoluto de f tiene que ser mayor o igual que la integral sobre ese intervalo, que es mayor o igual que epsilon por la medida o la longitud de la vecindad del intervalito, y ya está, y eso es positivo. Ese sería el argumento definitivo. Pues les pido por favor que lo escriban con detalle y entonces lo vamos a poner como ejercicio. Bien. Ya les estoy dando aquí las ideas. Les pido entonces que lo escriban con todo lujo de detalles. Demostrar el lema anterior. Muy bien. Vale, vamos ahora con los ejemplos. Entonces vamos a empezar con p mayor o igual que 1. Entonces voy a copiar este recuadrito que estoy haciendo aquí. Y este puntito, así ya no lo escribo. Bueno, de hecho el p también. Vale. Vamos allá. Entonces, caso p mayor o igual que 1, finito. Bien. Obviamente el campo ya no lo necesitamos. Estamos considerando... A ver, que me mareo. Estamos considerando funciones con valores reales nada más, definidas en un intervalo. Entonces nada más fijamos el punto P. ¿Bien? Ok. Entonces, en el conjunto de funciones continuas C de AB, se me hace que esto lo voy a escribir mucho. Entonces, creo que voy a poner aquí una macro para ahorrarme trabajo. A ver, aquí. ¿Dónde estará bien? Aquí, bueno, esto para funciones continuas. Entonces, bueno, lo que voy a hacer es añadir aquí un comando. Entonces, espacio de funciones continuas sobre AB. Listo. Y entonces aquí voy a copiar nada más. Quién sabe por qué tengo esas llaves, pero lo voy a dejar para no molestar al teje. Entonces, ¿qué será que pongo? C de AB, por ejemplo. Y luego voy a escribirlo con un P abajo. Entonces me voy a hacer otro. Copio este. Entonces le voy a poner aquí una P. Y de hecho, aquí le voy a permitir entrar un argumento. Y entonces aquí le voy a poner el argumento. Entonces tengo que poner gato. A ver. ¿Cómo diablos escribía el gato? No me acuerdo, pero bueno.
los teclados luego me despistan, pero copio y pego y listo. Ok. Entonces, espacio métrico, voy a poner aquí, no pongo acentos para no molestar al programa. Funciones continuas sobre AB con la métrica P. Bien, y de paso les sirve a ustedes, por si a alguien les es útil, ver cómo se definen las macros. Bueno, este es un comando que tengo de, bueno, está llamado abreviatura, pero son macros. Entonces estoy llamando CDAB y CABP, para acordar. Bien. Entonces en el documento, para que esto sirva, en el documento maestro, o como lo llama aquí, sí, maestro, aquí en esta línea he incluido ese archivo. ¿Bien? Bueno, entonces aquí yo puedo poner esto, o puedo poner simplemente la macro que ya he usado, ya he definido, ¿bien? Y me pone lo mismo. Bueno, volvemos con la definición. Entonces, en el conjunto de funciones continuas CAB definimos la aplicación. ¿Bien? A ver aquí. Entonces vamos a definir primero una norma, ¿no? Entonces vamos a poner así, ponemos aquí un puntito en medio, va a hacer que quede mejor, y le voy a poner subíndice P, ¿bien? Y entonces esto sale del espacio del conjunto, mejor dicho, CAB, y llega a los números reales, ¿bien? Dada por, vamos a poner aquí la ecuación, entonces tenemos una función continua, ahora lo pondremos, y su norma P, para P mayor o igual que 1 finito, es esta expresión de aquí. Sobre P, y aquí vamos a poner la integral en el intervalo AB de el valor absoluto de f de t, o el módulo si uno quiere funciones complejas, diferencial de t. Y aquí vamos a poner para toda, no, lo voy a poner aparte, lo dejo así, para toda f continua en AB. Ok, entonces esto es lo que hemos escrito ahora. Entonces, P en este rango, bien, definimos una aplicación W sub P de C de AB a R, dada de la siguiente manera. Para toda función continua de AB, su norma P, lo que va a ser una norma, luego veremos, está definido de esta forma. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy considerando la F. Hago el valor absoluto. Hago la potencia P-ésima, integro esa función y el resultado es un número. Obviamente es un número real no negativo porque el integrando es no negativo debido al valor absoluto, y le hago la potencia 1 sobre P. Y eso me da un número que además es no negativo. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Sí, de acuerdo. Bueno, como la f es continua, su valor absoluto es continuo, la potencia p es continua, porque es todo composición con funciones continuas, el valor absoluto es continuo, la potencia p también es continua, para p mayor o igual que 1, y entonces el integrando de esta integral es una función también continua y por lo tanto, como hemos dicho antes, por el teorema de Weierstrass es acotada, el intervalo finito es una integral finita. Así que esta función de aquí es una función integral. Entonces esto siempre tiene sentido, ¿de acuerdo? Estoy escribiendo para funciones continuas. Muy bien. Vale, ¿cómo escribíamos el caso? Déjame fijarme para seguir la misma estructura. Bueno, esto no hace falta.
Bueno, esto de convergente, como son funciones continuas, no se dice. Para funciones de otra clase, pues sí, pero bueno. Entonces, bueno, si quieren podemos poner esta expresión, se suele llamar media P de la función. Media. En particular, para P igual a 1, se trata de la integral en valor absoluto, es decir, de la función en valor absoluto, y para P igual a 2, se habla de media cuadrática, ¿no? Por si en algún sitio lo ven, se están refiriendo a esto, nada más, son nombres que a la gente le gusta poner. Vale. Entonces con la desigualdad, bueno, habría que discutir ahora que eso que tenemos es un espacio métrico, ¿bien? Pero ya vimos en esta sección, en la definición 3, ¿bien?, que este conjunto CAB es de hecho un espacio vectorial. Entonces eso pues no hace falta repetirlo porque ya lo tenemos. Entonces repito, C de AB es un espacio vectorial, ¿vale? Ya está, con las operaciones obvias, ¿no?, de suma de funciones y producto por escalares. Entonces, lo que hay que hablar es de la estructura de espacio métrico y entonces vamos a utilizar cierta identidad que será aquí en desigualdades continuas. Vamos a utilizar, bueno, para P igual a 2 es Cauchy-Schwarz, pero en general lo que vamos a utilizar es la desigualdad de Minkowski. Bien, entonces vamos a utilizar la proposición 16. Voy a la página 18, aquí está, desigualdad de Minkowski integral. Ok. ¿Esto por qué está así? Bueno, pues voy a ocupar esto de aquí y le voy a poner también nombre a la proposición. Vale. Entonces, haciendo uso de la identidad, esta que acabamos de decir, es la 1.26, y aquí voy a poner ver proposición, es esto mismo, pero donde aquí pone ec, voy a poner pro, que es la misma. Posición 16, voy a ver si... A ver, 2 veces para que agarre. Ok, vale. Se tiene la desigualdad triangular para... voy a ponerlo así. Doble barra sub P. Las otras propiedades de norma son fáciles de demostrar, ¿bien?, usando el lema anterior. Recuerden que tienen que usar el lema anterior. Así se tiene el resultado siguiente. ¿Bien? No es que me mareo yo solo. Y entonces lo ponemos como proposición. Todos estos los estamos poniendo como proposición, ¿verdad? Todos son proposiciones. Vale. Entonces, ¿cómo lo estaba poniendo aquí? Directamente es un espacio métrico. Vale. Así vamos a ponerlo. Bueno, esto lo voy a denotar. A ver, no quiero perderme en las notas. Pero primero tengo que decir que es un espacio normal. Perdón. El
Entonces, vamos, voy a fijarme cómo estaba poniendo. Espacio normado. Con el ejercicio, vale. Entonces, la pareja CAB con la norma P es un espacio normal. Ejercicio, probar el resultado. Demostrar. Es así. Demostrar la proposición anterior. Vale. Ok. Entonces, lo que estoy diciendo simplemente es que la expresión 1.55 define una norma sobre el espacio CAB de funciones continuas en el intervalo. Entonces, compruebe las propiedades. La desigualdad triangular es 1,26 y el resto de las propiedades pues es sencillo. ¿Bien? Para la no degeneración de la norma, que quiere decir que el único vector de norma 0 es el vector 0. En este caso, los vectores estamos teniendo funciones, porque es un espacio vectorial de funciones, pues tienen que utilizar el lema que hemos visto antes, el lema 34. ¿Bien? Claro, aquí no hay una potencia P, entonces tienen que darle una vueltecita de tuerca, pero pues esa es la sorpresa que no les quiero quitar a ustedes, ¿no? No se van a aburrir en este curso, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Bueno, déjenme acabar este caso. Entonces, yo quería continuar esta estructura. Aquí, entonces la métrica asociada. Voy a copiar esto de aquí. La métrica asociada a la norma, esto de aquí, dólares, es la aplicación. Entonces lo vamos a denotar con una ρ sub p, que va del espacio CAB por sí mismo, o del conjunto, como quiera, a los reales, dada por, vale, ya termino, ρ sub p de f, g es igual a, bueno, pues es la norma p de f menos g, y en concreto pues es igual, voy aquí a esta expresión, la copio, ¿bien? Y nada más tengo que poner en el integrando f menos g, y ya está, para toda f y g continua. ¿Bien? Y ya el corolario. Entonces, este espacio lo voy a denotar C sub P de AB, que es el par ordenado de las funciones continuas con la métrica ρ sub P. Pues lo que digo es que es un espacio métrico. ¿Bien? Y aquí no hay nada que demostrar, porque ya sabemos que es un corolario directo de la proposición anterior. A ver, ahora dónde me equivoqué. No veo aquí
¿Dónde me estoy equivocando? A ver si es aquí. No. Creo que es porque no tiene separado el times de CAB. Ah, Creo aquí. que en la segunda Gracias. línea de la aplicación. Te lo agradezco infinitamente. Ah, porque no le puse la barra. Es porque no le puse la barra. Me había confundido al escribirlo. Bueno, el abuso de anotación, vale, muy bien. Entonces, eso lo escribo ahora, pero entonces que quede claro, con la norma anterior, para no irme mucho de tiempo, que es 1.55, se define la métrica correspondiente, que denotamos ρ sub p, de esta manera, es decir, esto de aquí para f y g continuas, que es 1.56. Entonces esta aplicación está bien definida, por supuesto esto siempre está bien definido, ya hemos dicho por qué, los motivos son completamente análogos, y entonces el par del conjunto el par ordenado conformado por el conjunto de las funciones continuas con esta métrica ρ sub p definida en 1.56, lo denoto C sub p de AB. ¿Bien? Bueno, pues eso es un espacio métrico. ¿Por qué? Porque es la métrica asociada a la norma P que acabo de decir. Bien. Bueno, aquí no hay abuso de notación, porque fíjense que estoy denotando el conjunto de una manera y el espacio métrico con este sub p pues de otra manera, porque para los espacios de funciones, si uno considera la integral de Lv y la clase de funciones Lv integrables de media p integrable, etcétera, pues entonces sí los conjuntos son distintos, pero como ahora yo estoy considerando nada más para todas, o sea, para todo valor de p, voy a considerar el mismo conjunto que es el de funciones continuas, pues no cambia, es el mismo, ¿vale? Pero el espacio métrico, pues si es distinto, pues la métrica es distinta y lo denoto así, CP de AB, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, un caso particular o unos casos particulares importantes son los casos P igual a 1, 2. Bueno, ok. Pues por hoy no le voy a contar más cosas, ya llegó la hora, pero bueno, al menos hemos acabado este caso. ¿Tienen alguna pregunta? Muy bien. Bueno, pues nos vemos mañana, o al menos ustedes me van a ver. ¿Bien? Les voy a grabar la clase y entonces no va a ser en directo, pero ustedes van a tener su clase. ¿Bien? Espero sus preguntas por los medios acordados. Cuídense mucho y ya si nos vemos el martes. Y creo que el martes que viene, que es 14 de septiembre, tenemos la revisión de la hoja 2, de algunas desigualdades, si no estoy mal. Entonces espero sigan trabajando en ello. Bueno, cuídense mucho. Gracias, nos vemos. De Hasta nada, luego. hasta luego. Buen día. Buen día.